El aire estaba cargado de tensión en la notaría de Valparaíso. Los hermanos Mendoza se encontraban sentados alrededor de una mesa de madera oscura, evitando cruzar miradas mientras el notario Jiménez se ajustaba las gafas y desplegaba el testamento de don Alberto Mendoza, fallecido hace apenas una semana. Elena, la mayor de los hermanos, mantenía la compostura que la caracterizaba desde siempre, con su cabello recogido y su traje negro perfectamente planchado. A su lado, Javier tamborileaba los dedos sobre la mesa, un hábito nervioso que tenía desde niño. Frente a ellos, Mateo, el menor, miraba por la ventana hacia los cerros coloridos de la ciudad portuaria, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Procederé a leer la última voluntad de don Alberto Mendoza Riveros, anunció el notario con voz monótona, rompiendo el silencio. Elena asintió levemente, preparada para lo que venía. Había sido ella quien cuidó de su padre durante los últimos 5 años, desde que la enfermedad comenzó a consumirlo lentamente. Sacrificó su carrera como arquitecta en Santiago para volver a la casa familiar y hacerse cargo de todo, las medicinas, las visitas al hospital, las noches de insomnio cuando los dolores no dejaban dormir a don Alberto. Mientras tanto, Javier seguía con su vida en Concepción, visitando ocasionalmente, siempre con excusas sobre lo ocupado que estaba con su constructora. Y Mateo, viviendo en Buenos Aires, apenas llamaba un domingo al mes. La lectura del testamento avanzaba con formalidades legales que a nadie importaban realmente. Todos esperaban llegar al meollo del asunto, la viña, Los Aromos, la propiedad más valiosa de la familia Mendoza, ubicada en el Valle de Casablanca. 3 generaciones de la familia habían trabajado esas tierras, convirtiendo una modesta parcela en una de las viñas más respetadas de la región. Con respecto a la propiedad y gestión de Viña Los Aromos. El notario hizo una pausa, consciente de que llegaba al punto culminante. He decidido que sea administrada en conjunto por mis 3 hijos, con participaciones iguales de 1/3 cada uno. Javier dejó escapar un bufido de incredulidad. Elena se tensó visiblemente, mientras Mateo finalmente apartó la mirada de la ventana para concentrarse en lo que estaba sucediendo. Sin embargo, continuó el notario, designo a Elena Mendoza como directora general, con capacidad para tomar decisiones ejecutivas diarias sin necesidad de consulta. Esto es una broma. Javier golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Después de todo lo que he aportado? ¿Quién crees que financió la modernización de la bodega hace 3 años cuando el banco rechazó el préstamo? Elena mantuvo la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Javier, papá tomó esta decisión con claridad mental. Yo he estado gestionando la viña mientras él enfermaba. Conozco cada centímetro de esas tierras, cada trabajador, cada problema. Y te aprovechaste de tu posición, interrumpió Javier, poniéndose de pie. Estabas ahí, en su oído todos los días, convenciéndolo de que eras la única capacitada. Mateo, que había permanecido callado, finalmente habló. ¿Podemos al menos escuchar todo antes de empezar a pelearnos? Ni siquiera sabemos qué implica exactamente esto. El notario aclaró su garganta y continuó leyendo. Las condiciones estipulaban que cualquier decisión importante, como venta de terrenos, cambios en la producción o inversiones mayores, requeriría la aprobación de al menos 2 de los 3 hermanos. Además, había una cláusula especial: si en el plazo de 1 año no lograban trabajar juntos de manera efectiva, un fideicomiso externo tomaría el control y vendería la propiedad, repartiendo las ganancias. 1 año para demostrar que podemos cooperar o lo perdemos todo, resumió Elena. Esa es la forma que encontró papá para obligarnos a arreglar nuestras diferencias. Cuando salieron de la notaría, el sol de la tarde caía sobre las calles empinadas de Valparaíso. Los 3 hermanos caminaron en silencio hasta la plaza Aníbal Pinto, donde Javier finalmente habló. Voy a contratar un abogado para impugnar esto. No es justo. Elena lo miró directamente. ¿Quieres gastar tu dinero en abogados o prefieres invertirlo en la viña que todos heredamos? Papá construyó ese legado para los 3. Siempre fuiste su favorita, replicó Javier con amargura. Desde niños. Te llevaba a los viñedos mientras a mí me decía que estudiara, que me preparara, que no era suficiente. Mateo se sentó en un banco, observando a los turistas que paseaban ajenos al drama familiar.
¿Saben qué? Yo podría simplemente venderles mi parte y volver a Argentina. No tengo ningún apego a ese lugar. Sus palabras golpearon a Elena como una bofetada. ¿No tienes apego? A la tierra donde crecimos. Donde mamá plantó esos cerezos que dan sombra a la casa. Donde aprendimos a andar en bicicleta y a distinguir las uvas maduras. No puedo creer lo que estoy escuchando. Una mujer que paseaba a su perro los miró con curiosidad al pasar, probablemente notando la tensión en sus voces. Los tres bajaron el tono instintivamente. No todos nos aferramos al pasado como tú, Elena, dijo Mateo con suavidad, pero sus palabras contenían un filo. Algunos elegimos seguir adelante. El comentario quedó flotando entre ellos. Elena pensó en todas las veces que había querido irse también, perseguir sus propios sueños, pero algo siempre la retenía, el sentido del deber, el amor por esas tierras, la promesa hecha a su madre antes de morir de que cuidaría de la familia. Les propongo algo, dijo finalmente. Vengan a la viña este fin de semana. Veamos qué tenemos realmente entre manos antes de tomar decisiones. Hay una cosecha que gestionar y decisiones que no pueden esperar. Javier miró su reloj, como calculando si tenía tiempo en su agenda para la familia. Tengo una reunión importante el viernes, pero podría llegar el sábado por la mañana. Mateo se encogió de hombros. Supongo que puedo cambiar mi vuelo. No era mucho, pero era un comienzo. Elena sabía que los próximos días serían apenas el inicio de una batalla por preservar no solo la viña, sino los lazos familiares que se habían deteriorado con los años. Mientras veía alejarse a sus hermanos, cada uno en direcciones opuestas por las calles de Valparaíso, se preguntó si don Alberto había hecho lo correcto al forzarlos a esta situación o si solo había plantado la semilla de un conflicto que podría destruir todo lo que amaba. El sábado amaneció con una neblina espesa cubriendo los viñedos de los Aromos. Elena había madrugado como de costumbre para supervisar a los trabajadores que comenzaban con la vendimia en la sección sur de la propiedad. Llevaba unas botas de goma gastadas que contrastaban con la elegancia natural que la caracterizaba, pero que eran perfectas para caminar entre las hileras de vides cargadas de uvas maduras. Cuando regresó a la casa principal, encontró a Mateo en la cocina, preparando café. No había cambiado mucho en estos años, quizás unas pocas canas prematuras en las sienes que le daban un aire interesante. Siempre había sido el más guapo de los tres, con ese encanto natural que le abría puertas sin esfuerzo. No esperaba verte despierto tan temprano, comentó Elena mientras se quitaba las botas en el porche. Mateo le extendió una taza humeante. El jet lag. En Buenos Aires serían casi las 10. Se sentaron en la terraza que daba a los viñedos, con la cordillera de fondo difuminada entre la niebla. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, como si por un momento pudieran olvidar las tensiones del reencuentro. ¿Cómo va todo en Argentina? Hace tanto que no hablamos realmente, preguntó Elena con genuino interés. Mateo sopló su café antes de responder. Bien. El restaurante está funcionando mejor de lo que esperaba. Tenemos reservas con semanas de anticipación. Hizo una pausa y añadió, conocí a alguien. Se llama Luciana. Es chef. Elena sonrió, sorprendida por la noticia pero contenta de ver un brillo en los ojos de su hermano. Eso es maravilloso, Mateo. Me alegro mucho por ti. El momento de intimidad fraternal se interrumpió con la llegada de Javier, que apareció conduciendo su BMW último modelo por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Vestía como si fuera a una reunión de negocios en la ciudad, con traje oscuro y corbata, completamente fuera de lugar en el ambiente rural. Este camino es un desastre. Necesitamos arreglarlo si queremos atraer a inversores serios, fue su saludo mientras se acercaba a la terraza. Elena y Mateo intercambiaron miradas. Ahí estaba otra vez, el Javier que no podía ver un pedazo de tierra sin pensar en cómo sacarle rentabilidad. La mañana transcurrió entre inspecciones a los viñedos, revisión de libros contables y discusiones sobre el rumbo que debería tomar la viña. Javier insistía en expandirse, modernizar toda la operación, incluso construir un hotel boutique para enoturismo. Mateo se mantenía en un segundo plano,
más interesado en la calidad de las cepas y el proceso de elaboración. Elena defendía el enfoque tradicional que había hecho famosa a los aromos: producción limitada, respeto por los métodos artesanales, relaciones cercanas con los trabajadores, muchos de los cuales eran hijos y nietos de quienes habían trabajado con su abuelo. A mediodía, Carmen, el ama de llaves que había estado con la familia desde que ellos eran niños, les sirvió un almuerzo en el comedor principal. La habitación conservaba ese aire señorial de otra época, con una mesa de roble macizo que podía acomodar a 12 personas y retratos familiares en las paredes. «Esta casa necesita una renovación completa», comentó Javier mirando alrededor con ojo crítico. «Podríamos convertirla en el centro de recepción para los turistas». Elena dejó su tenedor sobre el plato. «Esta casa no es un activo para explotar, Javier. Es nuestro hogar familiar. Un hogar que está consumiendo dinero en mantenimiento sin generar ingresos», replicó él. Mateo intervino, tratando de aligerar la tensión. «Antes de decidir nada, deberíamos revisar los documentos que dejó papá. Quiero entender mejor su visión para la viña». Después del almuerzo, se dirigieron al despacho de don Alberto. La habitación permanecía intacta desde su muerte, como si en cualquier momento pudiera entrar y sentarse tras su escritorio de caoba. Elena abrió el cajón principal y sacó una carpeta de cuero gastado. «Aquí está todo: los planos originales de la viña, documentos de propiedad, registros de producción desde que el abuelo compró estas tierras». Mientras revisaban los papeles, un sobre amarillento cayó al suelo. Mateo lo recogió y leyó el remitente: María Isabel Sotomayor, Concepción, 1985. Javier palideció visiblemente. «¿Qué es eso?». Elena tomó el sobre con curiosidad. «No lo sé. Nunca lo había visto». Lo abrió con cuidado y extrajo una carta escrita a mano y una fotografía en blanco y negro. En la imagen aparecía una mujer joven con un bebé en brazos, sonriendo tímidamente a la cámara. Comenzó a leer la carta en voz alta, pero se detuvo abruptamente. Sus ojos recorrieron el papel una segunda vez, como si quisiera asegurarse de que había entendido correctamente. «¿Qué dice?», preguntó Mateo, intrigado por su reacción. Elena levantó la mirada, confundida. Es una carta de una mujer llamada María Isabel. Le escribe a papá sobre». Dudó un momento, «sobre un hijo que tuvieron juntos». Javier se levantó bruscamente, arrebatándole la carta. «Esto es una mentira. Papá jamás hubiera». Pero mientras leía, su expresión cambió de la indignación a la sorpresa, y finalmente a una especie de resignación dolorosa. La carta explicaba que María Isabel y Alberto habían mantenido una relación durante un tiempo en que él y su esposa estaban separados temporalmente. De esa relación nació un niño, Felipe. María Isabel nunca le pidió nada, respetando que Alberto hubiera decidido reconciliarse con su esposa, pero quería que supiera de la existencia de su hijo. «La fecha», murmuró Mateo. «Es del año en que mamá estuvo en España con la abuela, después de perder aquel embarazo». El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Los tres hermanos intentaban procesar la información, reescribiendo mentalmente la historia familiar que creían conocer. «Podría ser una mentira, alguien intentando sacar dinero», sugirió Javier, pero sin mucha convicción. Elena negó con la cabeza. «Papá guardó esta carta todos estos años, Javier. Y mira la foto». Señaló al bebé en la imagen. «Tiene la misma marca de nacimiento que tú en el hombro derecho. Es un rasgo de los Mendoza». La revelación cayó como una bomba entre ellos. Un medio hermano desconocido, un secreto guardado durante décadas. Si esta carta es de 1985, ese Felipe tendría ahora, calculó Mateo. Unos 38 años, completó Elena. Un año menos que tú, Javier. Javier se pasó la mano por el rostro, visiblemente afectado. ¿Crees que papá estuvo en contacto con él? ¿Qué lo conoció? No lo sé, respondió Elena honestamente. Nunca mencionó nada. Continuaron revisando el despacho con nuevos ojos, buscando más pistas. En una caja fuerte oculta tras un cuadro,
encontraron más cartas, algunas facturas de una universidad en Concepción a nombre de Felipe Sotomayor, y fotografías más recientes, un joven graduándose, el mismo joven junto a una mujer mayor que debía ser María Isabel. Le pagó la universidad, murmuró Mateo. Estuvo pendiente de él, a su manera. Elena notó que las fechas de los pagos universitarios coincidían con una época en que la viña había pasado por dificultades económicas. Recordaba a su padre trabajando día y noche, preocupado por las finanzas, recortando gastos familiares. Ahora entendía por qué. Javier parecía el más afectado por el descubrimiento. ¿Por qué no confió en nosotros? ¿Por qué no nos contó? Tal vez temía nuestra reacción, sugirió Mateo. O quizás estaba protegiendo a mamá. Ella nunca lo supo, estoy seguro. La tarde avanzó entre revelaciones y recuerdos reinterpretados. Pequeños detalles que ahora cobraban sentido, viajes inexplicables de su padre a Concepción, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando alguien entraba en la habitación, sobres que escondía en sus libros de contabilidad. Al anochecer, los tres hermanos se encontraban sentados en la sala, con una botella de vino de la reserva especial de su padre abierta sobre la mesa. El descubrimiento había cambiado algo fundamental entre ellos, como si las pequeñas disputas por la herencia hubieran quedado momentáneamente eclipsadas por esta nueva dimensión de su historia familiar. Deberíamos buscarlo, dijo Elena finalmente. A Felipe. Es nuestro hermano, después de todo. Javier, que había estado inusualmente silencioso, asintió lentamente. Quizás esa sea la verdadera razón por la que papá nos dejó la viña a los tres por igual. Tal vez sabía que eventualmente descubriríamos esto y quería que aprendiéramos a compartir, a incluir, a ser una familia de verdad. Mateo levantó su copa. Por papá, entonces. Por sus secretos y sus esperanzas. Y por nosotros, que tenemos mucho que aprender todavía. Brindaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras la noche caía sobre los viñedos de los Aromos. El descubrimiento de Felipe era solo el principio. Quedaba por verse si este secreto los separaría aún más o si, como quizás había esperado don Alberto, los uniría en torno a un propósito común, redefinir el significado de familia. 3 semanas después del descubrimiento de la carta, los hermanos Mendoza se reunieron nuevamente en los Aromos. La vendimia estaba en pleno apogeo, y el aroma dulzón de la uva madura impregnaba el aire. Elena había pasado días rastreando información sobre Felipe Sotomayor, utilizando contactos, redes sociales y finalmente contratando un investigador privado. Lo que descubrió la sorprendió. Felipe vivía en Valdivia, era ingeniero agrónomo especializado en viticultura y trabajaba como consultor para varias viñas del sur de Chile. Es como si llevara los aromos en la sangre sin saberlo, comentó mientras compartía la información con sus hermanos en la terraza. Javier hojeaba el informe del investigador con expresión indescifrable. Desde el descubrimiento, había estado inusualmente callado, procesando a su manera esta alteración de su realidad familiar. Lo más increíble es esto, continuó Elena, señalando una página específica. Hace 5 años, Felipe postuló para trabajar aquí, en Los Aromos. Papá lo entrevistó personalmente, pero luego rechazó su solicitud. Mateo dejó escapar un silbido bajo. Se conocieron cara a cara y ninguno supo quién era el otro realmente. O tal vez papá sí lo sabía, sugirió Javier, hablando por fin. Quizás por eso lo rechazó. No estaba preparado para enfrentar su pasado. Los tres contemplaron esa posibilidad en silencio. Don Alberto siempre había sido un hombre de principios férreos, orgulloso de su apellido y su legado, pero también capaz de actos incomprensibles para proteger lo que consideraba importante. Le he escrito un correo, anunció Elena. Le ofrecí una consultoría para evaluar nuestros métodos de producción. Viene mañana. Javier se levantó bruscamente. ¿Sin consultarnos? Esto no es solo tu decisión, Elena. Afecta a los tres. Tenemos derecho a conocerlo, respondió ella con firmeza. Y él tiene derecho a saber quién es realmente. ¿Y si no quiere saberlo? Intervino Mateo. ¿Y si tiene una vida perfectamente feliz sin nosotros?
Estamos a punto de irrumpir en su mundo con una verdad que podría trastornarlo todo. La discusión se extendió durante horas. Javier insistía en que debían consultar a un abogado antes, evaluar las implicaciones legales. Elena defendía que se trataba de una cuestión humana, no legal. Mateo, siempre el mediador, sugería un enfoque más cauteloso, conocer a Felipe primero como consultor, tantear el terreno, ver qué tipo de persona era antes de revelarle la verdad. Finalmente acordaron seguir el plan de Mateo. Conocerían a Felipe en calidad profesional, y luego decidirían juntos cómo y cuándo revelarle la verdad. La mañana siguiente amaneció despejada, con ese aire cristalino que solo se respira en el campo chileno. A las 10 en punto, un auto se detuvo frente a la casa principal. Felipe Sotomayor resultó ser un hombre de estatura media, complexión fuerte y una sonrisa franca que iluminaba su rostro. Llevaba jeans gastados, una camisa a cuadros arremangada hasta los codos y botas de trabajo, como si supiera exactamente qué esperar de una visita a los viñedos. Las presentaciones fueron formales pero cordiales. Elena, actuando como directora, lo guió por las instalaciones mientras Javier y Mateo lo seguían, observando cada gesto, cada reacción, buscando similitudes con ellos mismos o con su padre. Su sistema de riego es bastante tradicional, comentó Felipe mientras recorrían las hileras de vides. Efectivo, pero podría ser más eficiente con algunas modificaciones. Hablaba con pasión y conocimiento, señalando detalles que solo un experto notaría, sugiriendo cambios que respetaban la esencia de los aromos pero introducían mejoras sutiles. A medida que avanzaba el recorrido, los hermanos Mendoza intercambiaban miradas significativas. No solo era competente, sino que parecía entender instintivamente la filosofía detrás de la viña. Al mediodía, Carmen les sirvió un almuerzo en la terraza. La conversación fluyó naturalmente hacia temas personales. ¿Cómo se interesó por la viticultura?, preguntó Mateo, sirviendo más vino. Felipe sonrió con cierta nostalgia. Mi madre me llevaba de niño a vendimiar con una familia para la que trabajaba ocasionalmente. Me enamoré del proceso, de ver cómo algo tan simple como un racimo de uvas podía transformarse en algo tan complejo como el vino. ¿Y su padre?, preguntó Javier directamente, ganándose una mirada reprobatoria de Elena. La expresión de Felipe cambió sutilmente. No lo conocí. Falleció cuando yo era muy pequeño. La mentira flotó en el aire como una nube oscura. Los tres hermanos sabían ahora que María Isabel había mentido a su hijo, probablemente para protegerlo del rechazo o para evitarle el dolor de saberse no reconocido. Después del almuerzo, mientras Felipe revisaba unos datos de producción con el capataz, los hermanos se reunieron en la cocina para hablar en privado. Es uno de nosotros, afirmó Elena con convicción. No solo físicamente. Su forma de entender el vino, su pasión por la tierra, es un Mendoza en todo menos en el apellido. Tenemos que decírselo, coincidió Mateo. No podemos dejarlo ir sin que sepa la verdad. Javier, sorprendentemente, fue el más reticente. ¿Y si lo rechaza? ¿Si nos odia por aparecer así en su vida? No es solo sobre nosotros, también es sobre mamá, sobre la mentira que vivió toda su vida. ¿Desde cuándo te importa tanto proteger los sentimientos de los demás?, cuestionó Elena, escéptica ante esta nueva faceta de su hermano. Javier la miró con dureza. Desde que entendí lo que significa que tu vida entera se construya sobre una mentira. ¿No lo ves, Elena? Este descubrimiento no solo cambia quién es Felipe, cambia quiénes somos nosotros también. La profundidad de su reflexión los dejó momentáneamente sin palabras. Era cierto, la existencia de Felipe alteraba la narrativa familiar que habían dado por sentada durante décadas. Finalmente decidieron que Elena, como la que había tenido más contacto con él, sería quien abordara el tema. Esperarían hasta el final del día, después de la evaluación profesional, para no mezclar asuntos. El momento llegó cuando Felipe estaba a punto de marcharse. El sol comenzaba a ponerse tras los cerros, bañando los viñedos con una luz dorada. Los cuatro se encontraban en el porche de la casa principal, despidiéndose. Felipe, antes de que se vaya, hay algo importante que necesitamos compartir con usted, comenzó Elena,
sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Le mostró la carta y la fotografía. Felipe las observó con curiosidad inicial, que se transformó en confusión y luego en una mezcla de incredulidad y conmoción al comprender lo que implicaban. Esto no puede ser cierto, murmuró, mirando la firma de María Isabel, reconociendo sin duda la caligrafía de su madre. Mi madre me dijo que mi padre había muerto. Al parecer, quiso protegerte, explicó Mateo con suavidad. Quizás pensó que era mejor una ausencia definitiva que una presencia intermitente o un rechazo. Felipe se sentó en un escalón del porche, tratando de asimilar la información. ¿Don Alberto sabía quién era yo cuando me entrevistó hace 5 años? Los hermanos intercambiaron miradas inseguras. No lo sabemos con certeza, respondió Elena. Pero encontramos evidencia de que siguió tu vida desde lejos. Pagó tu universidad. Esa revelación pareció impactar a Felipe tanto como la primera. Toda su vida había creído que su madre había hecho enormes sacrificios para pagar sus estudios, trabajando turnos dobles como enfermera. Necesito tiempo, dijo finalmente, poniéndose de pie. Esto es demasiado. Lo entendemos, aseguró Elena, ofreciéndole un sobre. Aquí están todas las cartas y documentos que encontramos. Y nuestros números de teléfono. Cuando estés listo para hablar, estaremos aquí. Felipe tomó el sobre con manos temblorosas. Miró a cada uno de los hermanos Mendoza, como si intentara encontrar en sus rostros rasgos familiares, conexiones que antes habían pasado desapercibidas. Gracias por su honestidad, dijo simplemente antes de caminar hacia su auto. Los 3 hermanos lo vieron alejarse, con sentimientos encontrados. Habían hecho lo correcto al decirle la verdad, pero habían alterado irremediablemente su vida y quizás también la propia. Esa noche, sentados en la sala con el fuego crepitando en la chimenea, por primera vez en muchos años conversaron sin rivalidades ni reproches. El descubrimiento de Felipe había relativizado sus propias diferencias, poniéndolas en perspectiva. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo, mirando las llamas. Esperamos, respondió Elena. Le damos tiempo. Y mientras tanto, cumplimos con el deseo de papá, aprendemos a trabajar juntos. Javier, que había estado inusualmente reflexivo toda la tarde, asintió lentamente. Creo que papá nos dejó la viña a los 3 por una razón más profunda de lo que pensábamos. No solo quería que la preserváramos como negocio, sino como familia. La palabra familia resonó entre ellos con un significado nuevo y más amplio. Ya no eran solo los 3 hermanos Mendoza defendiendo cada uno su parcela de la herencia. Ahora eran 4 personas conectadas por sangre y separadas por circunstancias, intentando encontrar un nuevo equilibrio. Una semana después, mientras Elena revisaba facturas en el despacho, sonó el teléfono. La voz al otro lado era la de Felipe. He estado pensando mucho, dijo sin saludos previos. Y tengo algunas ideas para mejorar el sistema de riego de la sección este. Si la oferta de consultoría sigue en pie. Elena sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Era un comienzo, un pequeño paso hacia una reconciliación que ninguno de ellos había buscado pero que, quizás, todos necesitaban. La oferta sigue en pie, confirmó. Los Aromos siempre ha sido un asunto familiar, después de todo. Al colgar, miró por la ventana hacia los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Don Alberto había plantado esas vides pensando en el futuro, sabiendo que no vería muchas de esas cosechas. Ahora entendía que su legado más importante no era la tierra ni las cepas, sino los vínculos que, como las raíces de las vides, se entrelazaban bajo la superficie, invisibles pero fundamentales, complejos pero esenciales. La oficina de Felipe Sotomayor en Valdivia tenía vistas al río, un espacio modesto pero luminoso donde había construido su carrera como consultor vitivinícola. Durante 2 semanas había mantenido sobre su escritorio el sobre con los documentos que los hermanos Mendoza le habían entregado. 2 semanas de noches en vela, recordando conversaciones con su madre, buscando en viejas fotografías pistas que hubiera pasado por alto, cuestionando cada historia familiar que había dado por cierta. María Isabel había fallecido 3 años atrás, llevándose consigo respuestas que ahora Felipe anhelaba desesperadamente.
Habían sido siempre solo ellos dos contra el mundo, una pequeña familia unida por el esfuerzo y los sacrificios compartidos. Ahora descubría que esa narrativa, tan central en su identidad, estaba construida sobre una mentira piadosa. Esa mañana de junio, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los ventanales de su oficina, Felipe tomó una decisión. Llamó a su asistente y le pidió que reorganizara su agenda para las próximas semanas. Luego marcó el número de Elena Mendoza. «Acepto tu oferta», dijo cuando ella contestó. «Quiero trabajar como consultor permanente en Los Aromos. Si la propuesta sigue en pie». La noticia de que Felipe pasaría a formar parte del equipo consultivo de la viña generó reacciones distintas entre los hermanos. Elena lo recibió con entusiasmo genuino. Mateo, con curiosidad. Cautelosa. Javier, como era su costumbre, expresó preocupaciones sobre conflictos de interés y decisiones emocionales, aunque finalmente cedió ante la insistencia de sus hermanos. Un lunes de principios de julio, Felipe se instaló en una de las cabañas para trabajadores estacionales en la propiedad. No quiso ocupar una habitación en la casa principal a pesar de la insistencia de Elena, sentía que era demasiado pronto, que necesitaba ese espacio neutral para adaptarse a su nueva realidad. Los primeros días fueron extraños, cargados de momentos incómodos y conversaciones interrumpidas. Los trabajadores de la viña notaban que algo peculiar sucedía con el nuevo consultor, que recibía un trato diferente por parte de los dueños, pero nadie hizo preguntas abiertamente. Felipe se sumergió en el trabajo, analizando cada aspecto de la producción de Los Aromos. Caminaba por los viñedos desde el amanecer, tomaba muestras de suelo, revisaba los cuadernos de campo de temporadas anteriores, hablaba con los trabajadores más antiguos. Por las noches, elaboraba informes detallados que compartía con los tres hermanos. Un jueves por la tarde, mientras Elena revisaba uno de estos informes en el despacho, Felipe apareció en la puerta con más documentos bajo el brazo. «He estado estudiando los registros históricos de producción», comenzó, sin saludar siquiera, como si continuara una conversación interrumpida. «Hay patrones interesantes en las mejores cosechas de Los Aromos». Se sentó frente a ella y desplegó gráficos y tablas sobre el escritorio. Su entusiasmo era contagioso, y pronto Elena se encontró inmersa en la discusión técnica, fascinada por la manera en que Felipe conectaba datos aparentemente inconexos. «¿Sabes quién más hacía esto?», comentó sin pensar. «Papá». Pasaba horas analizando datos de cosechas pasadas, buscando correlaciones que nadie más veía. El comentario cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de incomodidad. Felipe se quedó inmóvil por un momento, con la mirada fija en los papeles. «Lo siento», murmuró Elena. «No pretendía». «No, está bien», respondió él con voz controlada. «Supongo que tenemos que aprender a hablar de esto con naturalidad en algún momento». Hubo un silencio cargado, que Elena finalmente rompió con una pregunta que había estado rondando su mente. «¿Cómo era ella? Tu madre». La expresión de Felipe se suavizó visiblemente, y una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «Fuerte. Terca como una mula. Trabajaba como enfermera en el hospital regional, turnos imposibles, pero nunca se quejaba. Y cantaba mientras cocinaba, siempre las mismas rancheras mexicanas que había aprendido de su abuela». A medida que hablaba, su voz se volvía más cálida, y Elena pudo ver destellos del niño que había sido, criado por una madre soltera que había hecho lo imposible por darle una vida digna. «Me hubiera gustado conocerla», dijo sinceramente. Felipe asintió. A ella le hubiera gustado conocer Los Aromos. Amaba el campo, aunque vivimos siempre en la ciudad por necesidad. Esa conversación marcó un punto de inflexión. En los días siguientes, los encuentros entre Felipe y los hermanos Mendoza se volvieron gradualmente menos tensos. Mateo, con su naturaleza afable, fue el primero en establecer una relación más cercana, compartiendo con Felipe su pasión por la gastronomía y organizando catas de vino donde analizaban las posibilidades de maridaje con los platos de su restaurante en Buenos Aires. Javier mantuvo su distancia, cordial pero reservado, hasta una tarde en que encontró a Felipe revisando los sistemas de riego en la sección norte del viñedo. «Tu propuesta para modernizar el riego», comenzó sin saludar,
¿Cuánto costaría realmente implementarla? Felipe explicó los detalles técnicos y financieros con precisión, sin exagerar beneficios ni minimizar costos. Javier escuchó atentamente, haciendo preguntas incisivas que revelaban su agudo sentido para los negocios. Elena tiene razón, admitió finalmente Javier. Sabes de lo que hablas. Viniendo de él, era casi un abrazo fraternal. A finales de julio, Felipe presentó su informe completo durante una reunión formal con los 3 hermanos. Sus recomendaciones eran una mezcla equilibrada de respeto por la tradición de los aromos y propuestas innovadoras para mejorar la eficiencia y calidad. No abogaba por la expansión agresiva que Javier había querido inicialmente, pero tampoco por el inmovilismo que Elena parecía preferir a veces. Si implementamos estos cambios gradualmente, en 5 años podríamos aumentar la producción en un 20% sin sacrificar la calidad que distingue a los aromos, concluyó. De hecho, creo que podríamos mejorarla. Hubo un silencio evaluativo cuando terminó su presentación. Los 3 hermanos intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa perfeccionada a lo largo de años de convivencia. Me parece un plan sensato, dijo finalmente Elena. Conservador en los gastos, respetuoso con la tradición, pero mirando al futuro. Los números son sólidos, concedió Javier, que había estado tomando notas durante toda la presentación. Aunque el retorno de inversión es más lento de lo que me gustaría. Pero más sostenible a largo plazo, añadió Mateo. Y nos daría más flexibilidad si las condiciones del mercado cambian. Felipe observaba este intercambio con una mezcla de satisfacción profesional y una extraña sensación de exclusión. Veía en acción la dinámica familiar que se había formado a lo largo de décadas sin él, los roles establecidos, los patrones de comunicación. Esa noche, mientras cenaban todos juntos en el comedor principal por primera vez desde que Felipe había llegado, Carmen sirvió un vino especial, una botella de la reserva privada de don Alberto, añadas que solo se abrían en ocasiones significativas. Por el futuro de los aromos, brindó Elena, levantando su copa. Por la familia, añadió Mateo, con una mirada inclusiva hacia Felipe. Felipe levantó su copa, pero se detuvo antes de beber. Hay algo que deben saber, dijo con voz grave. Me han ofrecido un trabajo en España. Una bodega importante en La Rioja. La noticia cayó como un balde de agua fría. Después de semanas construyendo puentes, cuando finalmente parecían estar encontrando un equilibrio, esta nueva información alteraba nuevamente la ecuación. ¿Vas a aceptar?, preguntó Elena, intentando que su voz no revelara su decepción. Felipe movió el vino en su copa, observando cómo se formaban lágrimas en el cristal. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. El contrato es por 3 años, con una remuneración considerable. Profesionalmente, sería un paso importante, comentó Javier, sorprendiendo a todos con su tono comprensivo. Lo es, admitió Felipe. Pero hace un mes, no habría dudado en aceptar. Ahora. Dejó la frase inconclusa, mirando alrededor de la mesa, a estos 3 extraños que resultaban ser sus hermanos. No tienes ninguna obligación hacia nosotros, dijo Elena con suavidad. Lo entendemos. Pero sus ojos decían otra cosa, y Felipe lo sabía. En pocas semanas, había pasado de ser un extraño a formar parte integral de los planes para el futuro de los aromos. Su partida significaría no solo la pérdida de un consultor valioso, sino la interrupción de un proceso de sanación familiar apenas comenzado. Necesito unos días para decidir, dijo finalmente. Es una oportunidad que he buscado durante años, pero ahora hay complicaciones. Complicaciones, repitió Mateo con una sonrisa triste. Supongo que es una forma de llamarlo. Cenaron en un silencio cargado de pensamientos no expresados. Felipe se retiró temprano a su cabaña, alegando cansancio. Una vez solo, sacó de su mochila una vieja fotografía, el de niño junto a su madre en el patio de su pequeña casa en Concepción. La miró largamente, como buscando consejo en aquellos ojos que siempre habían sido su guía. ¿Qué harías tú, mamá?, murmuró a la fotografía. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida podría haber sido diferente? El silencio de la noche campesina fue su única respuesta.
La decisión de Felipe sobre el trabajo en España quedó momentáneamente en segundo plano cuando, una mañana de agosto, el cielo amaneció cubierto por un manto gris oscuro que presagiaba algo peor que la lluvia habitual de la temporada. El pronóstico meteorológico había advertido sobre posibles heladas tardías, pero nadie esperaba la magnitud del fenómeno que se avecinaba. «Esto no es normal», murmuró Antonio, el capataz que llevaba más de 30 años trabajando en los aromos, mientras observaba el termómetro descender rápidamente. Elena convocó una reunión de emergencia en el galpón principal. Los 4 hermanos y el personal clave de la viña se reunieron mientras afuera el viento comenzaba a soplar con fuerza, haciendo crujir las ventanas. El último informe meteorológico indica que tendremos temperaturas bajo cero durante las próximas 48 horas, explicó Elena, mostrando los datos en su tablet. Si no actuamos rápido, podríamos perder gran parte de la temporada. Felipe, que había estado inusualmente callado los últimos días, dio un paso adelante. He visto esto antes en Mendoza, Argentina, dijo, dirigiéndose al grupo. Una helada negra. No solo afecta los brotes, sino que puede dañar permanentemente las plantas si no se controla. Comenzó a explicar las medidas que debían tomar: encender cientos de estufas pequeñas entre las hileras de vides, utilizar ventiladores industriales para mantener el aire en movimiento, riego por aspersión para crear una capa protectora de hielo sobre los brotes más vulnerables. Necesitaremos todo el personal disponible trabajando en turnos, continuó. Y aún así, será difícil cubrir las 85 hectáreas. Javier, que había estado haciendo cálculos rápidos en su teléfono, intervino. Los costos serán considerables. Entre el combustible para las estufas, los jornales extra y el equipo de emergencia que necesitaremos alquilar, estamos hablando de una inversión no planificada de varios millones de pesos. ¿Tienes una alternativa mejor?, preguntó Elena, irritada por lo que percibía como una preocupación fuera de lugar sobre el dinero cuando el futuro de la viña estaba en juego. No estoy cuestionando la necesidad, se defendió Javier. Solo exponiendo la realidad financiera. Después de la modernización del sistema de embotellado el mes pasado, nuestras reservas están comprometidas. Mateo, que había permanecido callado, habló finalmente. Puedo aportar capital. Tengo algunos ahorros de la venta de participación en el restaurante de Buenos Aires. Los 3 hermanos Mendoza lo miraron sorprendidos. Mateo nunca había mostrado interés en invertir su dinero personal en la viña. No será suficiente, intervino Felipe, que había estado revisando los mapas de la propiedad. Pero tengo una idea. Podríamos priorizar. Concentrar nuestros esfuerzos en salvar las parcelas más valiosas, las que producen los vinos premium. El resto, tendríamos que aceptar las pérdidas. La propuesta generó un acalorado debate. Antonio y los trabajadores más antiguos se oponían a abandonar cualquier parte de los viñedos. Elena se sentía dividida entre el pragmatismo de la propuesta de Felipe y el apego emocional a cada rincón de la propiedad que su familia había cultivado durante generaciones. ¿Y si conseguimos un préstamo de emergencia?, sugirió, mirando a Javier. Él negó con la cabeza. Imposible en tan poco tiempo. Y ya tenemos una línea de crédito abierta por la ampliación de la bodega. La discusión continuó mientras el termómetro seguía descendiendo afuera. Finalmente, Felipe golpeó la mesa con la palma de su mano. Estamos perdiendo tiempo valioso, dijo con autoridad. Cada minuto que pasamos debatiendo son brotes que no podremos salvar después. Propuso un plan intermedio: concentrarían los recursos en las parcelas más productivas y antiguas, pero establecerían un sistema rotativo para dar alguna protección al resto. Implicaría turnos de trabajo extenuantes para todo el personal, incluyendo a los propios hermanos. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó Antonio, mirando alternativamente a Elena y a Felipe. La pregunta, aparentemente simple, revelaba la ambigüedad en la estructura de mando que se había creado con la llegada de Felipe. Elena era oficialmente la directora, pero el conocimiento técnico de Felipe le había ganado el respeto de los trabajadores. Trabajaremos juntos, respondió Elena después de un momento de duda. Felipe coordinará las acciones en terreno, Javier se encargará de conseguir los suministros necesarios, Mateo organizará al personal, y yo supervisaré todo el operativo.
cada hora nos reuniremos para evaluar la situación. Nadie objetó el plan. En situaciones de crisis, incluso las organizaciones más horizontales necesitan una jerarquía clara, y Elena acababa de establecerla. Los siguientes 2 días fueron un infierno de trabajo constante bajo condiciones extremas. El termómetro llegó a marcar 5 grados bajo cero, una anomalía climática para la zona. Los 4 hermanos trabajaron codo a codo con los empleados, encendiendo estufas, ajustando ventiladores, monitoreando constantemente la temperatura de los brotes más expuestos. Durante una de las rondas nocturnas, Mateo y Felipe quedaron asignados a revisar el sector este del viñedo. Caminaban en silencio entre las hileras, iluminados solo por sus linternas frontales y el resplandor anaranjado de las estufas desperdigadas entre las plantas. Nunca había hecho trabajo físico así, comentó Mateo, con las manos enrojecidas por el frío a pesar de los guantes. En Buenos Aires, mis únicos callos venían de los cuchillos de cocina. Felipe sonrió en la oscuridad. Yo empecé a vendimiar a los 12 años. Mamá decía que necesitaba saber lo que costaba ganarse el pan antes de decidir qué quería estudiar. Sabia mujer, comentó Mateo. La nuestra nos protegió demasiado, quizás. Especialmente a mí, por ser el menor. Siguieron revisando las estufas, asegurándose de que tuvieran suficiente combustible para mantener el calor constante alrededor de las vides. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Mateo después de un rato. Adelante. ¿El trabajo en España, lo rechazaste por nosotros o por la viña? Felipe se detuvo, considerando la pregunta. Aún no lo he rechazado oficialmente, admitió. Pero cada día que pasa, la decisión parece más clara. Hizo una pausa antes de añadir, no es solo por ustedes o por la viña. Es por algo que no sabía que necesitaba hasta que lo encontré aquí. ¿Y qué es? Raíces. Un lugar donde mi pasado y mi futuro pueden conectarse. Mateo asintió en la oscuridad, comprendiendo perfectamente. Al amanecer del tercer día, la temperatura comenzó a subir gradualmente. Los equipos exhaustos se reunieron en el comedor de personal para un desayuno improvisado. Tenían los rostros marcados por el cansancio, pero había cierta esperanza cautelosa en el ambiente. Elena, que había estado recorriendo las parcelas con Antonio para evaluar los daños, entró con expresión seria. Hemos perdido aproximadamente un 15% de los brotes, anunció. Principalmente en las parcelas nuevas del sector norte. El resto ha resistido, aunque tendremos que esperar unos días para evaluar el impacto total. Un 15% era mucho mejor que el desastre total que habían temido. Hubo un murmullo de alivio entre los trabajadores. Lo logramos gracias al esfuerzo de todos, continuó Elena. Y especialmente gracias a Felipe, cuya experiencia fue crucial para organizar la respuesta adecuada. Felipe, incómodo con el reconocimiento público, simplemente inclinó la cabeza. Javier lo observaba con una expresión indescifrable. Cuando el personal comenzó a dispersarse para descansar unas horas antes de retomar las labores regulares, Javier se acercó a Felipe. Tengo que admitir que impresionaste a todos, dijo, con ese tono entre cumplido y desafío que parecía reservado especialmente para su recién descubierto hermano. No cualquiera mantiene la cabeza fría en una crisis así. Aprendí por necesidad, respondió Felipe. Cuando tienes pocos recursos, no puedes darte el lujo de cometer errores. Javier asintió, reconociendo la sabiduría en esas palabras. Luego, con un gesto que sorprendió a ambos, extendió su mano. Gracias por salvar la viña de mi padre, dijo con sinceridad inusual. De nuestro padre, corrigió después de una breve pausa. Felipe estrechó la mano ofrecida, sintiendo que algo fundamental cambiaba entre ellos. No era amistad todavía, quizás ni siquiera confianza plena, pero era un reconocimiento mutuo que no había existido antes. Esa tarde, mientras la viña comenzaba lentamente a recuperar su ritmo normal, Elena encontró a Felipe sentado en el porche de su cabaña, contemplando la puesta de sol sobre los viñedos. ¿Puedo?, preguntó, señalando el espacio vacío junto a él. Felipe asintió, y ella se sentó, ofreciéndole una taza de café recién hecho. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Felipe después de un momento.
que me siento responsable por estas tierras, como si siempre hubieran sido parte de mí, aunque hasta hace poco ni siquiera sabía que existían. Elena sonrió, comprendiendo perfectamente esa conexión inexplicable. Cuando mamá murió, continuó Felipe, pensé que había perdido toda mi familia. Que estaría solo para siempre. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Y ahora tengo 3 hermanos que no pedí y una herencia familiar que no busqué. La vida tiene un sentido del humor peculiar. ¿Y eso es bueno o malo?, preguntó Elena con genuina curiosidad. Felipe contempló la pregunta mientras observaba cómo las últimas luces del día bañaban de dorado los viñedos que acababan de salvar juntos. Es complicado, respondió finalmente. Como todas las cosas que valen la pena en esta vida. El silencio que siguió no necesitaba más palabras. Ambos sabían que, en los últimos 3 días, habían construido algo más fuerte que los lazos de sangre, la confianza forjada en la adversidad, el respeto ganado a través del trabajo compartido, la certeza de que, pasara lo que pasara, ninguno de ellos estaba solo ya. Septiembre llegó con cielos despejados y temperaturas más cálidas. Los viñedos de los Aromos comenzaban a recuperarse del embate de la helada, aunque las pérdidas eran evidentes en ciertos sectores. Cada mañana, Felipe recorría las hileras de vides, evaluando meticulosamente el progreso de la recuperación, anotando en su cuaderno los brotes nuevos que aparecían y los que definitivamente se habían perdido. La experiencia compartida durante la crisis había cambiado la dinámica entre los hermanos. Ya no eran 4 individualidades trabajando en el mismo espacio, sino un equipo con roles cada vez más definidos y complementarios. Elena seguía siendo la directora oficial, pero ahora consultaba regularmente con Felipe sobre decisiones técnicas. Javier, que había comenzado a pasar más tiempo en la viña que en su oficina en Santiago, aportaba una visión estratégica para el futuro comercial de los Aromos. Mateo, sorprendentemente, había decidido extender su estancia en Chile, desarrollando un proyecto para un pequeño restaurante en la viña que ofrecería maridajes con los vinos de producción propia. Una tarde de jueves, más de un mes después de la helada, los 4 se reunieron en la oficina principal para una reunión que Elena había convocado con carácter urgente. He recibido una oferta de compra, anunció sin preámbulos, mostrándoles una carpeta con el logotipo de Viñas Unidas, un conglomerado internacional que había estado adquiriendo propiedades vitivinícolas en toda Sudamérica. Javier tomó la carpeta y revisó rápidamente los documentos, silbando bajo al ver la cifra ofrecida. Es una cantidad respetable, comentó, pasándole los papeles a Mateo. Es casi el doble del valor de mercado, añadió Elena. Están interesados especialmente en nuestra denominación de origen y en los derechos de agua. Felipe observaba las reacciones de sus hermanos, intentando descifrar lo que ocurría bajo la superficie de sus expresiones controladas. ¿Estás considerando vender?, preguntó directamente a Elena. Ella suspiró, pasándose una mano por el pelo con gesto cansado. Estoy considerando que la debemos considerar. La helada nos dejó en una posición financiera comprometida. Las pérdidas fueron mayores de lo que estimamos inicialmente, y la producción de este año será significativamente menor. Podríamos buscar inversores minoritarios, sugirió Javier, sorprendiendo a todos con su reluctancia a aceptar la oferta. O reestructurar nuestro plan de negocios para los próximos años. Sería difícil, pero no imposible, coincidió Mateo. Felipe se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tierras que había llegado a considerar propias, aunque nunca había pedido ni esperado ser parte de su historia. ¿Qué piensas tú, Felipe?, preguntó Elena. Tu opinión también cuenta en esto. La inclusión explícita lo tomó por sorpresa. A pesar de las semanas trabajando juntos, a pesar de los lazos que habían comenzado a formarse, Felipe aún se sentía en parte un forastero en los asuntos familiares de los Mendoza. Creo que estamos olvidando algo importante, dijo finalmente, volviéndose hacia ellos. El testamento de don Alberto especificaba que los 3 debían trabajar juntos durante un año o perderían la propiedad, ¿verdad? Elena asintió. Así es. Un fideicomiso tomaría el control si no lográbamos colaborar efectivamente. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces?
Casi 6 meses, respondió Javier, comprendiendo súbitamente hacia dónde iba Felipe. Exacto. Solo estamos a mitad de camino del plazo que él estableció. Felipe tomó asiento nuevamente. No creo que sea casualidad que esta oferta llegue ahora, cuando estamos financieramente vulnerables, pero antes de que puedan reclamar la propiedad completa legalmente. Los hermanos Mendoza intercambiaron miradas, procesando la observación de Felipe. ¿Crees que alguien filtró información sobre el testamento?, preguntó Mateo. No necesariamente, intervino Javier. Es una práctica común en adquisiciones corporativas, identificar propiedades familiares en momentos de transición o crisis. Nuestro padre acababa de fallecer, sufrimos una helada inusual, somos un objetivo obvio. Elena recogió los documentos de la oferta y los guardó en un cajón de su escritorio. No tomaremos ninguna decisión apresurada, declaró con firmeza. Vamos a elaborar un plan para superar este bache financiero y cumplir con la voluntad de papá. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier puso en pausa sus otros negocios para dedicarse completamente a desarrollar un plan financiero para los Aromos. Mateo aceleró su proyecto del restaurante, contactando a colegas en Buenos Aires para formar un equipo y establecer relaciones con proveedores locales. Elena y Felipe trabajaron incansablemente en los viñedos, implementando técnicas de recuperación para minimizar las pérdidas de la helada. Una noche, mientras revisaban documentos en el despacho, Elena encontró una caja de metal que no había visto antes, oculta en un compartimento secreto del escritorio de su padre. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódicos amarillentos y un diario personal encuadernado en cuero. «Mira esto», llamó a Felipe, que trabajaba en la mesa contigua. Juntos, revisaron el contenido. El diario contenía entradas esporádicas a lo largo de casi 40 años. No era un registro metódico, sino más bien reflexiones ocasionales sobre momentos significativos en la vida de Alberto Mendoza. En las páginas finales, descubrieron algo sorprendente. «Es una carta para nosotros», murmuró Elena, con voz temblorosa. «Para los 4». La carta, fechada apenas un mes antes de su muerte, revelaba que Alberto siempre había sabido quién era Felipe. No solo eso, lo había seguido de lejos durante toda su vida, orgulloso de sus logros pero demasiado cobarde, como él mismo escribía, para acercarse y reconocerlo como hijo. La última entrevista que tuve con Felipe Sotomayor no fue coincidencia, leyó Elena en voz alta. Lo invité deliberadamente, queriendo conocerlo antes de partir. Lo que vi confirmó lo que siempre supe, que María Isabel había criado a un hombre excepcional, mucho mejor de lo que yo hubiera podido hacer. Felipe escuchaba con el rostro impasible, pero sus manos, firmemente apretadas sobre la mesa, revelaban la tormenta emocional que lo atravesaba. Mi última voluntad, continuaba la carta, es que mis 4 hijos encuentren la manera de sanar lo que yo rompí. Que descubran juntos que la familia no es solo un apellido o una herencia, sino una elección diaria de permanecer unidos a pesar de las diferencias. Cuando Elena terminó de leer, un silencio denso llenó la habitación. Felipe se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Siempre me pregunté cómo sería, dijo finalmente, con la voz controlada pero cargada de emoción. ¿Cómo sería tener un padre? Imaginaba que sería alguien extraordinario, un héroe secreto que algún día aparecería y lo cambiaría todo. Se giró para mirar a Elena. La realidad es más complicada, ¿verdad? Era solo un hombre, con sus virtudes y sus cobardías. Elena asintió, comprendiendo perfectamente lo que Felipe sentía. Un hombre que cometió errores, pero que al final intentó remediarlos a su manera. Una manera bastante retorcida, comentó Felipe con amargura. Forzarnos a una situación imposible sin explicar sus verdaderas intenciones. Típico de papá, reconoció Elena. Siempre creyó que las lecciones más importantes debían aprenderse por experiencia propia, no por imposición. Decidieron compartir el descubrimiento con Javier y Mateo esa misma noche. La reacción de Javier fue de incredulidad inicial, seguida de una rabia sorda que se manifestó en su característico paseo nervioso por la habitación. Mateo, como era habitual en él, procesó la noticia en silencio reflexivo. ¿Por qué no lo buscaste?, preguntó finalmente Javier,
deteniendo su marcha para enfrentar directamente a Felipe. Si sabías que tu madre te había mentido sobre la muerte de tu padre, ¿por qué no intentaste encontrarlo? La pregunta tenía un filo acusatorio que sorprendió a todos, incluido el propio Javier. Felipe lo miró directamente a los ojos. Porque no era yo quien debía buscarlo. Él sabía exactamente dónde encontrarme durante 38 años. La respuesta, simple pero contundente, pareció desinflar la tensión que se había acumulado en Javier. Se dejó caer en un sillón, repentinamente agotado. Lo siento, murmuró. Tienes toda la razón. El silencio que siguió tuvo algo de catártico. Los 4 hermanos, unidos por la sangre pero separados por circunstancias que ninguno había elegido, enfrentaban finalmente la verdad completa sobre su padre y sobre ellos mismos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo, verbalizando la pregunta que flotaba en el ambiente. Fue Felipe quien respondió, con una serenidad que contrastaba con la emotividad del momento. Lo que él quería que hiciéramos, trabajar juntos. No por obligación legal, sino porque tiene sentido. ¿Por qué? Somos buenos en esto, cada uno a su manera. Hizo una pausa y miró a cada uno de sus hermanos. Y porque, aunque suene extraño decirlo después de todo lo que ha pasado, creo que nos hemos convertido en una familia. 2 semanas después, Elena convocó una reunión con los representantes de Viñas Unidas. Los recibió en la sala de catas de los aromos, un espacio elegante pero acogedor con vistas panorámicas a los viñedos. Junto a ella estaban sus 3 hermanos, formando un frente unido que sorprendió visiblemente a los ejecutivos, que esperaban encontrar divisiones que pudieran explotar. Agradecemos su interés en nuestra propiedad, comenzó Elena con cortesía profesional, pero después de considerarlo detenidamente, hemos decidido que los aromos no está en venta. El representante principal, un hombre de traje impecable y sonrisa practicada, intentó argumentar sobre las ventajas financieras, las sinergias corporativas y el acceso a mercados internacionales que su oferta representaba. Javier, en su elemento cuando se trataba de negociaciones, respondió con un análisis detallado de por qué la oferta subvaloraba el potencial real de los aromos a largo plazo. Mateo presentó su proyecto para el restaurante y centro de enoturismo que abriría en primavera, destacando cómo crearía una nueva fuente de ingresos y fortalecería la marca. Felipe explicó las innovaciones técnicas que estaban implementando para mejorar la calidad y la eficiencia de la producción. Al final de la reunión, quedó claro que la familia Mendoza había cerrado filas. Los ejecutivos se marcharon con expresiones de frustración apenas disimulada. Cuando el auto de los visitantes desapareció por el camino de entrada, los 4 hermanos permanecieron un momento en silencio en el porche, contemplando las tierras que habían decidido mantener unidas. ¿Creen que hicimos lo correcto?, preguntó Mateo. Económicamente, quizás no, respondió Javier con honestidad. Pero por una vez, no se trata solo de números en una hoja de cálculo. Elena sonrió, sorprendida por esta nueva faceta de su hermano siempre pragmático. Felipe, que había rechazado oficialmente la oferta de trabajo en España esa misma mañana, observaba los viñedos con una mezcla de nostalgia y esperanza. Pensaba en María Isabel, en cómo habría reaccionado al saber que su hijo finalmente había encontrado su lugar en el mundo, junto a una familia que nunca supo que tenía. ¿Saben qué necesitamos ahora?, dijo repentinamente. Celebrar. Hay una botella de la cosecha del 95 que he estado guardando para una ocasión especial. Más especial que rechazar una oferta millonaria y decidir que estamos locos de remate, bromeó Mateo. Más especial que descubrir que tengo 3 hermanos con los que vale la pena compartir ese vino, respondió Felipe con sencillez. Mientras el sol comenzaba a ponerse tras las montañas, tiñendo los viñedos de dorado y carmesí, los 4 levantaron sus copas en un brindis silencioso. No hacían falta palabras para expresar lo que todos sentían, que el verdadero legado de Alberto Mendoza no eran las tierras ni las vides, sino la posibilidad de redención y reconciliación que les había ofrecido, a su manera imperfecta y tardía. El vino brillaba como ámbar líquido en sus copas. Un vino nacido de la misma tierra que ahora los unía, madurado con el tiempo como los lazos que empezaban a formarse entre ellos. Un vino que, como la familia que estaban construyendo, era el resultado de trabajo duro,
paciencia y la voluntad de superar las adversidades para crear algo perdurable.